Aina Purinki. Te estoy diciendo cómo estás en el quechua que se habla en Santiago del Estero, Argentina. ¿Y por qué siempre iniciamos el programa de Entrelazando en Abya Yala en lenguas indígenas? Porque ellas nos enseñan a cuidar a la madre tierra. Y en el programa del día de hoy vamos a continuar el viaje dentro de nuestro continente Abya Yala. Nos vamos a ir a Lima, la capital de Perú, y vamos a realizarle una entrevista al investigador Sadir Milla, que es polifacético. Es un artista multimedial, diseñador, músico, pintor, escultor, historiador, investigador de la semiótica andina aplicada. No sé cuántas aplicaciones, cuántos conocimientos más podemos otorgarle a Sadir, pero precisamente esa interdisciplinariedad le da esa capacidad de visión, además de trabajar en equipos y además de recibir la formación de parte del famosísimo investigador, su padre, Carlos Milla. Y en el día de hoy vamos a entrar como a un mundo desconocido, porque a nosotros nos han enseñado que los pueblos indígenas de este continente son precolombinos. Es lo único que nos enseñaron. Todo lo demás fue oculto durante siglos. Y con esto se ha logrado que hayamos perdido el futuro, porque estas culturas, el pensamiento nacido de estas geografías nos aportan un pensamiento para tener alternativas de futuro. Y el programa del día de hoy es la primera parte de la entrevista que le realizamos a Sadir Milla. ¿Por qué? Porque es muy extensa y además, aunque la escuches entera, aunque la mires entera, solamente vas a estar como si estuvieras frente a la punta de un iceberg, porque desconocemos tanto de la cosmovisión andina, desconocemos tanto de nuestros pueblos originarios. Por eso la colonización es tan fuerte. Por eso, Entrelazando en Abya Yala, lo que busca es descolonizar. Y ahora vamos a iniciar entonces la entrevista con Sadir Milla vía Skype desde Lima, Perú. Hola Sadir, ¿cómo estás? Ya te acabo de presentar. Y la primera pregunta que te quiero hacer es que, teniendo en cuenta que el pensamiento occidental considera que lo importante es superfluo y lo superfluo es importante, ¿por qué no nos contás cuál es el objeto de tu investigación que no tiene nada que ver con este pensamiento y que además no es solo un objeto, sino que ese sería como si te estuviera preguntando desde el punto de vista occidental, que lo ha dividido todo, lo ha particionado todo, perdiendo el punto de vista de la totalidad, del equilibrio, de la armonía, de la visión cósmica. Así que, ¿por qué no nos contás qué estás investigando, Sadir? Bueno, interesante tu reflexión para la pregunta. Mira, el problema planetario, por así decirlo, de fondo, es la conciencia. Ese es el problema. Y nuestro problema, para quienes de una u otra manera nos vinculamos a estas sabidurías ancestrales, cuya mirada era la armonía, es cómo hacemos llegar esa forma de conciencia a quienes de una u otra manera, sin querer queriendo, no la tienen. ¿No es cierto? Y obviamente no la tienen por lo que tú dices. No la tienen porque se trata de que las personas entiendan lo menos posible para que hagan caso lo más posible. ¿De acuerdo? Entonces es una lucha por la liberación de la conciencia. De eso se trata. Entonces, para eso nos tenemos que preguntar qué cosa es la conciencia y de qué manera podemos actuar dentro de la conciencia. Y una de las respuestas que nosotros nos damos para este trabajo que estamos haciendo es que
la conciencia no solamente es ser parte de un conocimiento de la realidad, sino que además la conciencia es una manera de entender esa realidad. O sea, no basta ser parte, hay que entender eso. Y ese entendimiento parte de una mirada lógica. En la base de la conciencia hay una plataforma lógica. Es decir, hay una manera en la cual los conceptos se van a generar a través de determinadas vertientes del pensamiento. Esta visión lógica que nosotros estamos acostumbrados en el mundo occidental es una versión basada en lo que se conoce como la lógica bivalente o la lógica excluyente. Es decir, una lógica en la cual se da el sí o el no, en la cual las cosas son verdaderas o son falsas, determinantemente. Y si son falsas no pueden ser verdaderas y viceversa. Es un mundo excluyente, es un mundo de verdades absolutas y dogmáticas, en el cual las personas están buscando la verdad, ya sea fuera de sí mismos o ya sea dentro de sí mismos, pero están buscando la verdad. Entonces, obviamente con una mirada de esa manera, pues nos vamos a chocar entre todos, porque todos están buscando la verdad, y todos vamos a creer que tenemos la verdad. Entonces, nuestra reflexión parte en el momento en que nos encontramos con un concepto fundamental de nuestra herencia milenaria andina, que es el símbolo de la Unancha, el Tahuantinsuyo, que viene a ser esta huifala, en la cual están nuestros 7 colores, que implican justamente la unidad de la diversidad. Y es en esta mirada cuando se abre lo que conocemos como la lógica incluyente o la lógica de 3 valores. Una plataforma en la cual no existe una verdad, sino que todo es verdad. Es decir, cada posición tiene una propia verdad y por lo tanto tenemos que abrir la mirada hacia la mirada de la unidad, de la diversidad en las verdades, de aceptar que cada ser tiene la verdad. Pero ahí entra un problema conceptual y es, si todos tenemos la verdad, entonces también, entre comillas, los malos tienen la verdad. Y eso nos lleva a una reflexión en torno a un concepto muy importante que ha sido desarrollado en la misma visión espiritual andina, que es el concepto de armonía, a través de lo que viene a ser la mirada ordenadora del universo en Viracocha. Viracocha es el gran ordenador cósmico, que es un principio basado justamente en la armonía del orden del espacio, en la armonía del orden del tiempo. Este concepto es el concepto que define justamente la Huifala como una bandera de 7 colores de luz. Y eso es muy importante. 7 colores de luz porque la luz implica la limpieza, la pureza, en este caso, de la armonía del ser. La armonía en la cual cada cosa es como es. La papaya es papaya y no pretende ser piña. El perro es perro, no pretende ser gato, ¿no? Y el hombre es hombre, no pretende ser mujer. Cada cual es quien es. Y en esa naturaleza del ser, es decir, lo que somos por naturaleza, encontramos la plenitud de nuestro ser. Entonces, hablamos de salud. Cuando hablamos de luz, hablamos de salud. Cuando hablamos de luz, hablamos de conciencia. Cuando hablamos de luz, hablamos de identidad. Es decir, hablamos de ser quien nos corresponde ser. En esa correspondencia podemos encontrar nuestro lugar en el cosmos. Hace muchos siglos, cuando los hombres pierden su identidad, hablemos, por ejemplo, de los tiempos de Grecia, cuando se da toda esta dinámica en base a la homosexualidad, por ejemplo, el hombre como hombre pierde su identidad. Ya en su esencia de macho, pierde su identidad. La mujer queda sometida, obviamente, relegada a un plano de la familia, sin poder tener todo lo que significa la mujer en nuestra visión andina, en la cual la colla está al lado del Inca, en la cual el hombre y la mujer siembran juntos, ¿no? En esa visión metafísica de la sexualidad y del hombre de los griegos, que hasta el día de hoy queda, ¿no? Ahí están los curas católicos en la misma historia, pues estamos justamente frente a la locura. Es decir, ¿qué cosa es la locura? La locura es la pérdida de la identidad. Cuando dejas de ser quien eres por naturaleza. Entonces, si existe un culto de esta visión andina que nos permite justamente el entendimiento de la armonía, es el entendimiento de la naturaleza de los seres, ¿no? El por qué cada cual es quien es. Entonces, en esa mirada vamos a encontrar un orden armónico. Cuando el hombre es quien es decir, no solamente hablemos de la sexualidad, hablemos de las guerras. Las guerras es igual. La guerra es la pérdida de la identidad.
La guerra es la pérdida de la identidad porque el hombre deja de ejercer su propia capacidad para empezar a imponerse en la vida de otros, ¿no? Entonces también pierde su ser. Entonces, toda esta mirada parte de una u otra manera también de la mirada de la identidad como personas, de la identidad como pueblos, de la identidad como seres históricos, que es muy importante. Porque si yo no tengo en mi conciencia mi identidad como ser histórico, entonces no hago nada ahora. Si no soy un ser histórico, entonces me voy a consumir cerveza y a jugar fútbol y se acabó. ¿Para qué más voy a preocuparme? Pero si yo tomo conciencia de mi ser histórico, entonces me doy cuenta que hay una continuidad y que hay un deber, que hay una responsabilidad para con la historia, no solamente hacia el pasado, sino hacia el futuro. ¿Qué le estamos dejando a las generaciones que vienen? En agradecimiento de quienes nos dejaron. Yo le agradezco a quienes nos han dejado el maíz, 4.000 variedades en todos los Andes. Le agradezco a quienes nos han dejado la sabiduría de la chacana para poder entender la dinámica del universo. O sea, ¿cómo no vamos a agradecer todo lo que otros hicieron para nosotros también? Entonces, eso nos conlleva a una visión también de hacer lo mismo. Entonces, en ese agradecimiento nos vemos todos implicados en una labor, en un deber dar, en un servir, que es lo que le da dignidad a la armonía, porque en este universo todo sirve. Hasta las piedras sirven. Las piedras sirven de soporte para que no se caigan otras piedras. Las plantas sirven para el oxígeno y la alimentación. Y todo sirve. Entonces, en el momento en que dejamos de servir, en el momento en que nos volvemos inútiles, en el momento en que nos volvemos consumidores, y ahí está la gran condena de nuestra civilización, el convertirnos en consumidores, nos convertimos en lastre. Dejamos de trabajar para el desarrollo armónico del planeta. Y en ese momento empieza todo lo que ya está sucediendo, la debacle. Vivimos en debacle, obviamente. ¿Cómo no vamos a vivir en debacle si no tenemos una plataforma lógica básica que nos permita el respeto, que nos permita la armonización, que nos permita la interrelación a través de la interculturalidad y a través de muchas formas en las cuales podríamos estar viviendo en un planeta de excelencia, un planeta de belleza, de plenitud? Pero no lo hacemos porque la plataforma lógica no está funcionando adecuadamente y porque hay personas que no les interesa que funcionen adecuadamente, ¿no? Entonces, la labor que tenemos, quienes estamos en esta mirada de la realidad, es justamente la recuperación de la conciencia. Esa recuperación de la conciencia obviamente no puede basarse después sobre nuestra individualidad. ¿Qué somos nosotros con nuestros pocos años de vida para poder entender los miles de años de existencia humana? Entonces tenemos que basarnos en la experiencia milenaria, en una experiencia sustentada con sus errores. Nadie va a decir de que el mundo milenario andino ha sido un mundo permanentemente armónico de belleza y plenitud. Sería absurdo. ¿Por qué? Porque sería absurdo pretender que un maestro cualesquiera sea maestro sin haberse equivocado 1000 veces. Son los errores lo que nos dan la condición de poder entender la limitación de la realidad. Entonces, obviamente, en nuestro mundo ancestral han habido muchos errores, han habido muchas muertes, han habido muchas pruebas, pero también han habido muchos resultados porque han habido muchas intenciones. Y porque ha habido, desde hace 5000 años, una plataforma conceptual, cultural, de valores, referencial, sobre las cuales trabajar. De ahí que algunas cosas se dieron y otras no, bueno, pero el trabajo se dio. Es decir, la importancia que ha tenido en este caso la espiritualidad y el arte. Mira, dos elementos totalmente fuera del interés de la gente de las ciudades. Y sin embargo, son elementos sustanciales para el desarrollo, la evolución de la humanidad. La espiritualidad, porque ha permitido que el hombre aprenda a dialogar y a respetar la vida en todos los seres, sin excepción. Entonces, eso es la espiritualidad, ese agradecimiento al estar vivo y al dar más vida porque estamos vivos, ¿no? Y el arte, porque a través de la práctica, de la armonía que viene en la creación de los símbolos, en el tejido, en el manejo de la cerámica, en el manejo de la arquitectura, etc., en todas aquellas formas de manufacturación, en la cual la mano es la expresión de la conciencia y del espíritu, ¿no? Y que hacen que esa mano al aprender le transmita la armonía al ser, le transmiten el trabajo, le transmiten el rol de servicio que tiene el ser humano, ¿no? Le transmiten la creación, el rol de grandeza que tiene el ser humano. Entonces, cuando vamos y abrimos las tumbas de nuestros abuelos en todas las cuencas a lo largo de 5000 años en los Andes, ¿qué vamos a encontrar? Arte.
arte, arte. Y al día de hoy, cuando pensamos en los pueblos, entre comillas, indígenas, ¿en qué pensamos? En arte. Es decir, estamos frente a una de las herramientas más fundamentales del ser humano, de la conciencia, que es el arte, la tenemos de costado. Aquí en el Perú, por ejemplo, los profesores de arte suelen ser los profesores de matemáticas, o de historia, o de educación física, porque no hay profesores de arte. O sea, son pocos los profesores de arte, porque no se le da la importancia al arte. Y quienes dicen, yo estudié arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Para qué? Para que me enseñen a dibujar calcos griegos, para que me enseñen a enseñar bodegones occidentales. Y yo me dije, ¿y a dónde están los tocapucincas? ¿Y a dónde está la cerámica de los abuelos? ¿A dónde están los tejidos maravillosos? No había nada de eso. ¿Porque no es arte? No, porque es colonia. Porque simplemente no nos quieren permitir que seamos en nuestra verdadera grandeza con nuestra creación. Entonces nos aplastan, niegan nuestra espiritualidad, aplastan nuestra creatividad y obviamente le quitan valor a nuestra obra, ¿no? Entonces, quienes hacemos arte dentro del mundo andino somos artesanos, ¿no? Entonces, esa mirada de una u otra manera sesgada de la realidad, esa mirada colonial absurda porque en realidad está totalmente fuera de conciencia de lo que significa la vida en su plenitud, ¿no? Nos va enseñando pues justamente en dónde está realmente el gran problema que tiene nuestra humanidad y por lo tanto nuestros países y por lo tanto cada uno de nosotros. Es un problema de conciencia, es un problema de cultura, ¿no? En la medida en que las personas podemos ir adquiriendo mayor información en torno a lo que significa la armonía cósmica, la podemos entender y la podemos poner en práctica. Pues si la palabra armonía cósmica solamente es una palabra filosófica, si no tiene un contenido a través de una búsqueda en la práctica, entonces simplemente estamos justamente en un mundo del consumismo. Estamos en un mundo en el cual estamos buscando al maestro para que nos transmita la espiritualidad, sin darnos cuenta que la espiritualidad está en nosotros. Entonces, toda esa mirada no puede tampoco partir solamente de nosotros porque está en nosotros. Está en nosotros porque la hemos recogido de la historia, porque somos seres históricos. Entonces, eso es importante, el tomar conciencia de nuestro ser histórico, de nuestro ser natural, obviamente de nuestro ser personal y psicológico, ¿no? Pero sin dejar de lado el que somos, además de todo esto, seres cósmicos y también somos seres mágicos. Es decir, tenemos poderes que descubrir y maravillosos poderes que descubrir y desarrollar, ¿no? Entonces todo eso nos lleva a una búsqueda a través de un camino más humano, y ese camino más humano lo hemos encontrado justamente en nuestras raíces ancestrales. Un camino basado en la comunidad, que es el compartir. El compartir en una comunidad que no solamente es mi comunidad, sino es la comunidad, que es diferente. Porque cuando es mi comunidad, entonces ya los demás los excluyo. Cuando es la comunidad, todo es la comunidad. Y todos somos la comunidad. Entonces, esa forma de conciencia obviamente está entre las más elevadas. Aquellas personas que viven en los campos, ahí en nuestros Andes, todos los días bañándose con la luz de las estrellas, con las lluvias, respirando el oxígeno de las plantas y todo lo que implica el trabajo en la tierra y todo eso, son personas que son conscientes a través de la práctica de la armonía. O sea, son conscientes porque la viven y anda, mira sus corazones, anda, mira su salud. Salvo que sean explotados o maltratados o lo que sea. La gente de los campos, la gente de los pueblos tradicionales son gente sana. Son gente sana porque su espíritu es sano, porque viven en armonía. Entonces, realmente, los loquitos somos nosotros. Estamos aquí encerrados en nuestras cárceles de cemento. Encerrados fuera de la visión de las estrellas porque la luz de la ciudad no nos permite verlas. Fuera de respirar de la armonía de las plantas porque no sabemos cómo sembrarlas. No sabemos de dónde viene la comida que comemos, ¿no? Y así todo eso nos aparta de nuestro verdadero ser, que es un ser cósmico, natural, comunitario. Entonces, vivimos solamente una partecita de nosotros, vivimos nuestro ego. Nos hemos limitado a las ciudades a ser pequeños egoístas solitarios. Y cada día lo somos más. Y si no, dime qué hace todos esos ejércitos de personas con su aparatito. Dime si no somos egoístas solitarios.
cada uno buscando sus pequeñas comunicaciones y placeres de la vida, cada uno en sí mismo. Ya hemos llegado realmente a la excelencia del egoísmo, pero así, a la excelencia. No nos podemos quejar. Occidente ha logrado lo que quería, ha triunfado en ese sentido, pero todo triunfo es pasajero. Está bien, el verano también triunfa, pero un día viene el invierno, y así sucesivamente, ¿no? Esto es una manera de aprender. Estamos aprendiendo de la corrupción, estamos aprendiendo del colonialismo, estamos aprendiendo del genocidio, estamos aprendiendo qué tan terribles podemos ser. Así. O sea, estamos aprendiendo y es importante lo que está sucediendo. Estoy seguro que en Tahuantinsuyo han pasado cosas, no sé si similares, porque es otra mirada, pero terribles también, de las cuales se aprendió. Se aprendió tanto es así que un día prohibieron la escritura. Dijo, no, ya es demasiado, porque aquí todos están escribiendo lo que les da la gana y todos quieren hacer lo que les da la gana. Y en realidad, ese sentido de libertad, de lo que me da la gana, es un sentido totalmente caótico. Es lo más anárquico que existe. Sí, sí. En realidad, no somos quienes nos da la gana. Somos seres sociales, somos seres cósmicos, somos seres naturales. Formamos parte de redes armónicas de la existencia. Y si no somos conscientes de eso, pues estamos viviendo las consecuencias que es la enfermedad. ¿Qué cosa es la enfermedad? La enfermedad es cuando todas estas personas que están en los hospitales están ahí porque simplemente le han dado importancia a una parte de su ser. Le han dado importancia a su mal humor y se han enfermado del hígado. Le han dado importancia a sus ansiedades y se han enfermado del estómago. Y así sucesivamente. Es decir, le han dado importancia a una parte. No le han dado importancia al todo. Entonces, eso sucede en las personas, eso sucede en las sociedades. La sociedad está así, enferma, porque le estamos dando importancia a partes, no estamos entendiendo el todo. Entonces, necesitamos tener miradas más objetivas. Estamos también, incluso, a veces, en miradas mestizas que no nos ayudan. Yo veo un poco entre los jóvenes el tema este del mestizaje espiritual, ¿no? Cómo han tomado este tema de la espiritualidad andina, y veo que muchos de ellos lo toman como si fuera la religiosidad católica. Están yendo a pedir favores a los apus, que es lo mismo que pedir favor a Dios o a los santos. O sea, no han entendido que en el mundo andino nosotros no vamos a pedirle favores a los dioses. En el mundo andino nosotros vamos a ofrendar. Agradecer. Vamos a servir. Claro. Nunca vamos a decir, oye, ayúdame. Vamos a decir, oye, aquí está mi ofrenda. Y ayúdame para hacer mejores ofrendas para todos, ¿no? Y hagamos las cosas en armonía. Entonces, ese desprendimiento del ego no es un tema, en este caso, únicamente espiritual desde la perspectiva personal. Ese tema del desprendimiento del ego es un tema social. Es decir, es un tema de alta conciencia de pueblos que durante miles de años se dieron cuenta que la única manera de convivencia es el tejido y la siembra. Tejernos y sembrarnos. Tejernos con todos, sembrarnos en todos y dejarnos sembrar. Lo que dirían en la lengua del Runasimi, ¿no? Uiwanakui. Sembrémonos los unos a los otros, criémonos los unos a los otros. Esa humildad de reconocer que todos tenemos la capacidad de criar y ser criados, ¿no? Por seres de toda naturaleza, de toda edad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va nuestro trabajo. Primero, en la búsqueda de los sustentos milenarios, para no ser un iluminado solitario que tratando de imponer o de decir yo tengo la verdad y aquí escúchenme. No, yo no tengo nada. Yo solamente soy un buscador de las enseñanzas ancestrales para compartirlas. Y así termina la primera parte de esta entrevista que le realizamos al investigador de la cosmovisión andina, Sadir Milla, desde Lima, Perú. Lo único que nos queda por hacer es despedirnos
hasta el próximo programa. Y te decimos, utilizando lenguas indígenas, esta vez en la lengua que utilizan los wichí, nanechepa. ¿Qué quiere decir nanechepa? Quiere decir alcémonos, levantémonos, pongámonos de pie de una vez por todas para ser libres y para ser dueños de nuestro destino.